Hey, ¿qué tal chicos? El día de hoy estaremos hablando sobre esta hermosura y color rosa que están viendo en este preciso momento. Y sí, estamos hablando de la P90. A petición de muchos de ustedes, el día de hoy les estaré compartiendo la mejor clase de la P90 en Bloodstrike. Así que vamos. Como personaje preferido estaremos utilizando a Emma por sus grandes atributos y claro, por sus habilidades también, ya que como era de esperarse estaremos en la mayor parte de los PvP moviéndonos de un lugar a otro para hacer daño a nuestros enemigos y curarnos al mismo tiempo con ayuda de la habilidad Dron Escarabajo, que nos dará varios puntos de salud a medida que pase el tiempo. Como aditamiento les recomiendo usar las vendas por su velocidad al momento de usarlas, y no es necesario utilizar más de 2 de estas porque nos veremos respaldados por la habilidad de Emma, que nos estaría sanando por cada segundo que pase. En el segundo aditamiento estaremos utilizando los respiradores para los precisos momentos de que todavía estés en PvP pero te quedaste sin habilidad de Emma. Con unos 2 sería más que suficiente para recuperarte si acabas de salir de un enfrentamiento, y la ventaja de estos respiradores es que los puedes usar antes de iniciar un enfrentamiento para recuperar la vida que tu enemigo te logre bajar. Claro, serán pequeñas cantidades pero de igual manera te estarían ayudando muchísimo. Y bueno chicos, ahora sí, una vez dicho eso, empezaremos con la clase de la P90. En el apartado de boca estaremos utilizando el compensador de retroceso para obtener un mayor alcance y evitar que el arma pierda mucho daño si el enemigo está un poco alejado de nosotros, agregando que también nos veremos recompensados con 4 puntos de control de retroceso para tener una mayor estabilidad al momento de disparar. Y el cañón usaremos el cañón extendido, que te hará más puntos de alcance y control de retroceso, pero a costo de una menor velocidad al apuntado. Pero de hecho, si se trata de la P90, esto es de lo menos, ya que la arma puede ser una de las mejores en términos de velocidad de apuntado y movimiento. Me gustaría recalcar que a muchas personas se les mueve bastante esta arma al momento de disparar, pero casualmente a mí no se me mueve para nada, agregando que tiene una muy buena precisión por defecto. En la parte empuñadora utilizaremos la empuñadora con marca para más control de retroceso. Y por si me preguntan, ¿no va entonces esta clase es para largas distancias? Y la respuesta es sí y no, por el motivo de que se trata para un subfusil que posee el segundo lugar con mejor cadencia del juego por debajo de la Vector, que le gana por unas milésimas de puntos. Pero atentos, porque a diferencia de la Vector, esta arma posee un mejor control de retroceso y es muy recomendada para los jugadores que vienen empezando en el juego, ya que esta arma les ayudará a cómo mejorar y cómo moverse más rápido en Bloodstrike. Ahora sí, llegando a la parte de la mira, utilizaremos la mira metálica para obtener una mejor movilidad en tu enfrentamiento, agregando que también tendrás un plus de velocidad de apuntado, que por cierto no nos viene nada a mano. Actualmente yo estoy utilizando la P90 con la mira por 2 porque la utilizo para largas distancias acompañada de la MP5 para cortas distancias. Así que crack, si la quieres probar este combo de armas, te la recomiendo muchísimo porque las dos son armas demasiado metas y están reventando todas las partidas de Bloodstrike. Y para esas personas que me dicen, no va, pero ¿por qué usas un subfusil para largas distancias teniendo la SCAR o el AK-47? Porque a diferencia de esta arma ya mencionadas, la P90 simplemente las patea, hablando en términos de precisión y velocidad, agregando que yo actualmente soy un jugador de cortas distancias y siempre trato de acercarme a mis enemigos para aprovechar al 100% el potencial de todas mis armas que estoy utilizando en esa partida. Por último, en la culata pondremos una culata apoyo de mejilla, que bueno, un par de puntos de control no se sienten y tampoco nos quitan, así que ajá, ya tendríamos